Buenas tardes, Rodo, ¿cómo estás? Muy bien, pero gracias a Dios, aquí estamos, gracias por venir. Muchas gracias. Pues si no hay inconveniente, comenzamos con algunas pequeñas preguntas. Claro, a la orden. Para usted, Rodo, ¿qué es el arte? Bueno, definitivamente es algo muy subjetivo. Pero bueno, para mí en lo personal, digo, es hablar de arte, bueno, es expresar lo que uno tiene en su corazón. Claro que sí. ¿Y la belleza o lo bello, cómo lo concibe o qué cree usted que es? Bueno, definitivamente yo creo que también ese es otro tema subjetivo, ¿verdad? Y es relativo. Entonces, para mí, pues es definitivamente todo lo que mi ser, mi corazón acepta como algo bello, ¿no? O sea, entonces todos tenemos diferentes maneras de percibir las cosas, diferentes educaciones, diferentes culturas. Entonces, cada uno tenemos las cosas de una percepción diferente de ello, ¿no? Entonces, pues trato de hacer lo que para mí de veras la belleza pues es algo que yo considero bello, ¿no? O sea, pero muchas veces me he dado cuenta que para otras personas a veces no. Cuando usted realiza alguna de sus obras, ¿cómo se siente? ¿Cuál es el sentimiento que emana pues, de usted? Bueno, yo lo que quiero siempre es precisamente transmitir. Yo tengo, o sea, para mí es muy importante los valores que son generales en cuanto a lo bueno. Y yo creo que eso es algo que Dios ha puesto en el corazón de las personas, ¿no? Conciencia sobre las cosas. Entonces, lo que mi conciencia me dicte y lo que yo percibo que Dios tiene para cada uno de nosotros es precisamente hacer las cosas lo mejor que se puede. Entonces, cuando yo hago mi obra, trato de ser congruente con ello y plasmar esa alegría. Yo creo que todos pueden concebir que la alegría es algo bueno, ¿no? O sea, pues amor, ¿verdad? También es algo igual. Entonces, son valores eternos, son valores verdaderos, ¿no? Y eso es lo que trato de transmitir en cada una de mis obras. Ok, y para concebir una obra, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo la concibe? Bueno, primero, bueno, se piensa, ¿verdad? O sea, también eso cambia, depende de las circunstancias, ¿no? Pero generalmente, pues, se piensa, la dibuja uno, puede pasar directamente al modelaje, o a veces no dibujo directo a modelaje, a veces paso, tengo diferentes procesos, ¿no? Entonces, después del modelaje, porque a veces del dibujo al modelaje hay un cambio drástico, ¿no? Yo digo en el dibujo, sí me gusta, pero a la hora que estoy en la tridimensión, veo que no hay mucha coincidencia o no hay mucha congruencia, ¿no? Entonces cambio las cosas y eso pasa casi siempre, ¿no? Entonces, después del modelaje, bueno, si es una pieza para repeticiones, para series limitadas, sacamos moldura. Y si no, bueno, se va directo al proceso de quemados y decorados y terminados. Ok, y una pregunta que creo que le hacen mucho, o eso me imagino, es el ¿por qué hace gorditos? Sí, ya me lo esperaba. Sí, porque me ven a mí y se decepcionan. No, bueno, es precisamente nace en un momento de una situación difícil. Yo hacía tazas para café, generalmente tenía un taller donde producíamos vajilla y tazas para café. Entonces, estuvimos en crisis un poco económica porque todo lo exportábamos, pero el peso mexicano se fortaleció mucho. Entonces, a la hora de recibir los cheques en dólares, a la hora de hacerlos en pesos, no nos ajustaba para pagar todo lo que teníamos que pagar. Entonces, quebramos, por decirlo así, y viene donde digo, ¿qué hago? No quiero dejar la cerámica, es algo que me gusta mucho, y diseño, de veras, gracias a Dios, tomo la geometría o las formas orgánicas para desarrollar un personaje mexicano con los valores que antes hablábamos, ¿no? O sea, y sobre todo mexicano, ¿no? O sea, el mexicano es caracterizado por ser una persona sencilla, ¿verdad? Pero alegre, no se complica mucho la vida. Entonces eso es lo que yo quería transmitir en mis diseños, tomando la geometría como base y no la anatomía, ¿no? Entonces no respetaba la anatomía, respetaba nada más lo que es geometría, y así fue como inicié. Y claro, como eran volúmenes, pues dieron gordos, ¿no? O sea,
Pero yo nunca los vi gordos al principio. Yo para mí tomaba una pera y de ahí formaba una figura. Tomaba una esfera, media esfera, un cono, o sea, y de ahí formaba de acuerdo a lo que la forma me pedía, dónde poner los brazos, dónde poner los pies, la cabeza, todo eso. A veces ni ponía cabeza porque ya la forma me la daba o cosas de ese tipo. Entonces, nunca respetaba la anatomía y es por eso que nacen volúmenes fuertes, ¿no? O sea, dieron gorditos. Claro. ¿Y cómo fue su formación artística, tanto ya sea institucional como tal vez libre, ¿no? Sí, bueno, pues mira, es una formación que se ha dado definitivamente muy extraña, porque yo soy ingeniero industrial, entonces mi formación inicia allí, en la ingeniería. Después de ingeniería industrial yo estudié por cosas que de veras yo vi que Dios me puso en mi camino a esto. Estudié ingeniería cerámica. Después de ingeniería cerámica, por una equivocación, entro a la escultura, ¿no? Y en mi vida, tenía yo ya 34 años y nunca en mi vida había modelado, ni dibujado, ni nada, pero me vi encasillado a seguir ese proceso. Entonces me quedé a estudiar escultura, ¿no? Entonces ahí inicia mi formación, por decirlo así. Es un año que estudio en Italia por una equivocación que tuve en mi inscripción de cursos, pero me gustó mucho y empiezo a desarrollarme ahí, a hacerlo de hobby, y bueno, y poco a poco, ante esa crisis que después de esos estudios es cuando sucede, pues poco a poco se va dando y bueno, ahora me encuentro sorprendido yo mismo, ¿no? De lo que soy. Claro que sí. Entonces, ¿en qué momento comienza este gusto o este amor por lo que haces, por el arte? Bueno, conforme lo voy conociendo me empieza a gustar, ¿no? O sea, yo no tenía inclinación por el arte cuando era jovencito, o sea, cuando estudiaba, me interesaba más el deporte u otras cosas y la ingeniería misma. Pero conforme yo empiezo a meterme, pues me empieza a gustar, ¿no? Entonces, conforme yo empiezo a ver y empiezo a hacer y hacer, pues me empieza a gustar más y así es como empiezo a formarme, ¿no? Claro. ¿Y qué tan difícil o tardado fue llegar a tener el reconocimiento que tiene ahora? No, pues mira, la verdad suena muy rara la respuesta que te voy a dar porque no suena difícil, porque no lo buscaba. O sea, yo nunca me esforcé porque quiero ser reconocido, porque quiero ser famoso, porque quiero ser... Por eso digo, no fue difícil, porque lo que yo buscaba siempre es hacer las cosas mejor y disfrutarlas más. Entonces, sí, yo soy el primer sorprendido cuando de repente la gente, ay, es que tu nombre... O sea, nunca lo busqué, ni lo busco, ni nada. O sea, disfruto mi trabajo, lo gozo mi trabajo. Le doy gracias a Dios por mi oficio ahora y por el trabajo que desempeño, porque es gracias a Él, o sea, de verdad, o sea, porque yo nunca lo busqué y me puso en lugares donde lo disfruto y trato de desarrollarlo y gozarlo, ¿no? O sea, pero no, por eso no puedo hablar de difícil, no es soberbia ni mucho menos, ¿no? O sea, al contrario, es algo que yo no lo hice, ¿no? O sea, no lo hice. Se acomodó. ¿Y cómo siente usted que una obra de arte impacta en su público? O sea, ¿cómo la significan o cómo se funde con ellos, ¿no? Bueno, la verdad es un placer grande cuando alguien te comenta sobre la pieza y gente que te dice que la tienen en sus casas y que la disfrutan muchísimo, o hay gente que llega, por ejemplo, a una exposición y me dice, ¿sabes qué? Permíteme estar aquí 2-3 horas disfrutando tus piezas, no tengo dinero para comprar, pero quiero estarlas viendo. O sea, entonces dices tú, wow, ¿no? O sea, eso, dices tú, es más que si me lo hubiera comprado, ¿no? O sea, dices, híjole, esto es tremendo. Pero es algo, como te digo, no viene de mí, ¿no? O sea, he tenido experiencias muy padres, como te voy a contar esta, porque me impactó mucho y es cuando tú dices los valores que Dios ha puesto, ¿no? O sea, un día unos clientes me hablan de galería y me dicen, oye, hay unos clientes que quieren ver. Esas personas ya llevan todo este año comprando, vienen cada mes y cada vez que vienen se llevan una pieza para su casa. Y si quieren saludarte y todo, okay. Y llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué, Rodo? Dice, te queremos dar las gracias. Y yo, sí, es que desde que la primera vez que entramos a tu galería,
nosotros ya estábamos a punto de divorciarnos. Y viendo tus piezas y recibiendo el mensaje de tus piezas, nos ha ayudado a no divorciarnos. Entonces dices, wow, o sea, dices, gracias a Dios, le digo, y eso es lo más padre, la verdad, de las cosas, es lo que me satisface, que no es una obra mía, no es algo mío, sino es algo que Dios ha puesto para poderlo de veras hacer que las personas puedan disfrutar de él. Claro que sí. Y por último, ¿cómo ve usted el panorama actual del arte en México? Y si acaso le gustaría cambiar o quisiera cambiar algo, ¿qué sería? No, bueno, y el panorama de arte en México definitivamente pues cada vez es mejor, ¿no? O sea, yo creo que la globalización y los conceptos y todo se están globalizando. Entonces estamos ya más desencadenados, o sea, ya nos hemos quitado cadenas. Yo me acuerdo cuando yo empecé, pues hacía una obra y llegaba a una galería y les decía, aquí está y me decían, no, pues es en cerámica, vete a la tienda de artesanías, ¿no? O sea, pero cuando esa obra se la llevé en bronce, entonces sí me aceptaron, ¿me explico? O sea, entonces ahora ya no pasa eso, o sea, ya la cerámica es aceptada, ya hay más apertura a recibir el trabajo manual, o que antes se concibía como artesanía, y entonces ya las mentes de las personas están más abiertas, están dispuestas también a pagar un poco más. Entonces pues siempre el arte no es algo, o sea, definitivamente, sino uno le dedica más que trabajo manual, ¿no? O sea, y más que las manos y más que la mente, sino que va a ser el corazón y el tiempo, ¿no? O sea, porque hay piezas que, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en una pieza y yo llevo meses y todavía no acabo de dibujarla, ¿no? O sea, ¿sí me explicó? O sea, entonces, ¿por qué? Porque estoy cambiando y no, y es que quiero así, y le he dedicado, por decirlo, horas y horas y horas y decenas de horas, y todavía no acabo el dibujo, ¿me explico? O sea, ya le he borrado, le he quitado, le he puesto y hago otro y esto y lo otro. Entonces, pero no valora uno, o sea, no es que no valore, no dije la palabra incorrecta. O sea, no es la evaluación de las cosas así muy objetiva, ¿no? Sino decir, ¿sabes qué? Es algo padrísimo, ¿no? El dedicarle a hacer las cosas bien, a hacer las cosas lo que uno quiere transmitir. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, entonces el tiempo es muy importante dedicarle a las cosas. Y entonces eso es el arte y eso es la expresión del corazón de cada uno. No sé si me confundí con la pregunta que tú me hiciste. No, está muy bien, Rodo, todavía entrega el corazón en cada una de sus piezas. Sí, eso es algo padrísimo, porque eso se disfruta. O sea, yo fíjate que lo he ido aprendiendo, porque yo me acuerdo al principio, pues como era mi manera de vivir y había salido de una crisis, pues trataba de sacar dinero, ¿no? O sea, pero conforme fui pasando esas etapas difíciles, dije, y una vez tuve una exposición en Las Vegas, en un hotel, y en el otro hotel había un escultor que yo admiraba mucho, ¿no? O sea, por fotos. Y dije, voy a ir a verlo, ¿no? O sea, entonces fui y me tocó que justo ese día estaba ahí solo, ahí, y pues me senté con él y empezamos a platicar y le hice preguntas. Y una cosa que me impactó y aprendí mucho de eso, que le dije, oye, esta escultura, ¿cuánto tiempo te llevó modelarla? Y era una impactante, o sea, la verdad, no es que sea difícil, sino que transmitía muchísimo, ¿no? Esa era una figura humana de un mimo, ¿no? Entonces me dice, pues mira, me llevó más o menos 4 años. Y yo dije, wow, yo me los aventé en una semana, ¿no? O sea, pero no se trata de aventártela en una semana ni un mes. Y es por eso que he aprendido eso, de que las cosas hay que hacerlas con el corazón y hay que hacerlas hasta que tú digas, esto es lo que quiero transmitir, esto es lo que se percibe, esto es lo que todo, y estudiar los materiales, o sea, ¿qué es lo que quiero yo hacer, ¿no? Entonces, pues eso es padrísimo, ¿no? El poder hacer eso. Está bien, pues muchísimas gracias, Rodo, por habernos recibido y tener este tiempo para contestar estas preguntas. Con mucho gusto y saludos para todos. Gracias, Rodo. Perfecto.